Bueno, muchas gracias, Musa. Vamos a abrir un turno de preguntas para quien quiera intervenir. Bueno, ahora podemos hablar directamente en español. Quiero agradecer mucho a las colegas por la interpretación. De hecho, es un placer para mí, al menos que yo me suelte naturalmente, así que perdonad si he ido corriendo. Bueno, ahora pues volvemos a hablar en español y muchas gracias. Exactamente los amigos árabes, así que sí, podría poner. La verdad es que a ver, bueno, los estilos, ¿no? Bueno, en árabe también, no sé, mi padre me ha puesto un nombre que no es muy común, ¿eh? Sí, lo escribo sí, perfecto, perfecto. No sé si... ¿Está bien? Ah, sí. Igual queremos hacer una pregunta. ¿Alguien aquí? Sí. Hola. Sí, buenas. Bueno, mi nombre es Pedro y trabajo aquí en esta facultad. Muchísimas gracias, Musa, por esta visión histórica del sionismo, ¿no? Y de las atrocidades que históricamente se han cometido contra el pueblo palestino. Me gustaría, si pudiera, que nos tocaras un poco el tema de la agresión y dificultades que el Estado de Israel ha ido poniendo a los periodistas. Tenemos claro ahora que no han dejado entrar a periodistas en Palestina para hablar de conflictos, se cerró la sede de Al Jazeera justo antes de la inminente entrada en Rafah, pero también si pudieras enmarcar esta limitación al periodismo internacional y también al periodismo palestino, enmarcarlo históricamente. ¿Ha sido también algo así durante los años o no? Vale, perfecto. Bueno, ya lo has dicho. Yo puedo añadir a todo eso que la cosa ha ido progresivamente endureciendo. Y eso cada vez que las tecnologías desarrollen y por lo tanto la labor periodística se hace de manera más diligente. De hecho, en todo esto histórico que hemos visto que hay mucha cosa que se desconoce es porque no había presencia de medios. Y los medios tampoco, digamos, eran tan avanzadas en términos tecnológicos, siempre, porque la tecnología ha sido siempre un apoyo al periodismo. Desde la primera intifada, Israel empezó a darse cuenta de la importancia de los medios. Y de hecho, las imágenes de los niños palestinos disparados, eso empezó a despertar conciencia en el mundo de que la cosa no es como se pinta, que son los pobres rescatados del Holocausto que están ahí enjaulados con leones. Y poco a poco, pues, Israel empezó a poner restricciones, las restricciones sobre los periodistas locales palestinos. Estas restricciones, aunque parecen ahora, digamos, más una política diaria o, digamos, un desarrollo de represión, son antiguas. Y de hecho, están heredadas de las políticas del colonialismo británico. Hay muchos periodistas palestinos que fueron asesinados directamente desde los años 50.
directamente asesinar. Y como no había cobertura mediática, eso era más fácil, terrorista, punto, terrorista, punto, terrorista. Pero ahora, como hay más cobertura mediática, entonces optan por la política de detención administrativa. La detención administrativa es una política impuesta por las autoridades colonialistas británicas, que consiste en un orden del comandante militar de la zona X e Y de detener la persona que considera como una amenaza potencial contra la seguridad. Sin cargos, sin juicios, sin que el abogado pueda tener acceso a la documentación ni al caso, ni a los méritos de la causa. Y esto está heredado tal cual de las prácticas británicas. Hay otra política que también heredada del colonialismo británico, que es la destrucción de la casa, destrozar su casa. Te cuento que en el mes de diciembre pues hubo una serie de ataques contra periodistas. Yo mismo he sido también atacado, pero no físicamente aquí en España, pero mi casa fue destrozada. Y mi familia, ahí, es el edificio familiar donde viven también mis padres, una planta, yo tengo mi piso en la segunda planta, tengo hermano arriba. Eso, como es la costumbre en el campo palestino, los campesinos así, el padre echa las fundaciones y los hijos vayan ahí. En el mismo día, pues asesinaron a la familia de Mo'min Sharafi. Mo'min Sharafi es un colega que perdió 21 personas, no son todas su familia, pero había también gente desplazada. Y eso es después de que hay unos casos de otros periodistas se hicieron famosos. Y la información vaya yendo, entonces era una manera de castigo. Hay también otra medida de castigo, que es la prohibición de salida para tratamiento. Hay periodistas que han sido heridos, por ejemplo, no los dejan salir para ir a tratarse. Eso antes de esa guerra. Hablo de medidas antiguas y nuevas al mismo tiempo. Israel intenta acallarlo, pero por eso optó en intentar, fortalecer sus relaciones con las cabezas de las empresas periodísticas, para, como decimos en árabe, echar el veneno en la miel. El conflicto entre Palestina e Israel. El conflicto. Vale. Unos actos irresponsables de tal y tal, el ejército israelí va a abrir una investigación. Vale. Otras cosas que el adoctrinamiento violento militar de los niños palestinos en la Franja de Gaza. La población palestina de la Franja de Gaza apoya ciegamente a Hamas. Todos ahora son objetivo legal. Muchos ejemplos que podemos ver desgraciadamente en medios masivos. Pero lo que está fastidiando a Israel hoy en día son los medios alternativos. Son las cuentas de muchos periodistas responsables y valientes. De hecho, el corresponsal de la radio y televisión española en Jerusalén, ¿cómo se llama? Fran, ¿cómo se llama? Fran Sevilla, gracias. De hecho, es un gran ejemplo. De hecho, en su cuenta de Twitter se pueden contar todavía más cosas de sus reportajes. Sus reportajes, a ver, están en línea bien. Tiene una línea editorial, finalmente que tiene que respetarla. La radio y televisión española es más avanzada que muchísimas cadenas públicas en Europa, pero eso les fastidia. Por eso hay unos ataques directamente, o por trolls o intentando molestarle en su vida. Pero el ataque que tiene el periodista local palestino es todavía más complicado y más peligroso porque es su vida. Hay un periodista muy famoso en la Franja de Gaza, famoso a nivel local, que se llama Muthanna al-Najjar. Salió en un reportaje que fue el primero desde un kibutz que se llama Be'eri. Cuando rompieron los combatientes, estaba ahí el hombre en el kibutz, todo el jaleo detrás de él, y está ahí haciendo reforme. Su casa fue la primera casa de periodistas que fue bombardeada. Es el castigo directo, gobernado por una mentalidad vindicativa. Y de hecho, la tarea del periodismo en Palestina es una tarea mezclada, es un pacto con el miedo, pero pacto también con la amenaza y pacto con la verdad. Un ejemplo, es un título de ejemplo, nada más, pero al menos puedo hablar de ello porque yo lo he vivido en primera persona. Yo soy periodista,
también, aparte de que soy intérprete, la Mossad me ha seguido desde la Franja de Gaza hasta el aeropuerto del Cairo. Del aeropuerto del Cairo la gente del Mossad estaba sentado al lado de mí, me ha seguido hasta Barajas, de Barajas me ha seguido hasta un pueblo de Zaragoza, a la casa de mi suegro. Y te digo cómo me he enterado de que era un Mossad, porque yo tampoco soy James Bond. Que yo estoy sentado ahí, un hombre normal y corriente, nada, y normal, sentado ahí con su tab mirando una película. A mí me gusta la ventana, me siento a la ventana, mi esposa aquí está, que también es periodista. Y viene la comida. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres? Y le dice, kasher, la comida judía, sí. Ah, vale, qué raro. Bajamos en Barajas. Y eso porque, a ver, yo era periodista para Hispan TV. Y nada, hacíamos nada. Desgraciadamente han borrado todos los reportajes de YouTube. Todos se han borrado, todos. Porque la cadena es cadena iraní. Pero a ver, la cadena es iraní, pero al menos los reportajes que hemos hecho somos responsables de ellos y no hemos mentido. Una cosa que puedo decir, que todos los medios de comunicación tienen una línea editorial que tienen que respetar. Porque tú como periodista puedes enviar tal, luego te dicen en la cadena, esto lo dices, esto no. Pero con Irán hay una ventaja, única ventaja, digo única ventaja, yo no soy ni a favor del régimen iraní ni lo apoyo, que en cuanto a Palestina tienes esa libertad de decir lo que hay. ¿Qué hay en Palestina? Hay ocupación. Entonces hablamos libremente de la ocupación. Menos mal que yo no soy corresponsal en Siria ni corresponsal en Irak. Entonces, bajamos en Barajas. Y de repente, en la puerta del avión, hay dos agentes de la seguridad. Estaban ahí con un chaleco fluorescente y nada, piden el pasaporte. Entonces el tío saca su pasaporte israelí. Digo, ¡hala! Tal, y luego no sé qué, y dan un código. Ha dicho 500, 200, tal y cual. Vale. Era la primera vez que yo bajo en España. Y nada, es normal y corriente. Pero luego, yo he hecho una charla en Melilla hace 4 meses. De repente, qué manera tan raro, vi a un tío argentino a mi lado, en Melilla. ¿Pero qué está haciendo el argentino en Melilla? Y haciendo fotos, todo el rato, fotos a la cola que quiere subir al avión. Yo empecé a meter mi cabeza para salir en la foto. Es ¿cómo se llama eso? La intimidación. Intentar intimidar. Y bueno, de hecho, eso significa que están molestos. Y eso es muy importante. Y de hecho, yo como alguien que analiza los acentos israelíes, que me pego bastantes horas cada día escuchando la radio del ejército israelí, escuchando las tertulias del ejército israelí, os invito a leer 2 artículos sobre cómo se hacen las tertulias en las cadenas israelíes. He dejado de hacerlo porque como palestino no puedo seguir más. La cantidad de racismo violento es abominable, pero 2 artículos son suficientes para entender cómo funciona eso. Están molestos y saben muy bien que la generación actual que está en poder en todo el mundo es la última generación que adopta su narrativa. Por lo tanto, todo el alumnado que hoy en día está en contra de Israel será mañana en el poder y confiamos que eso cambia bastante. Perdona si he ido demasiado por las ramas, pero es para tener una idea un poco de cómo te molestan dentro de Palestina y fuera de Palestina. Yo tengo también un par de amigos, uno trabaja en Londres, uno trabaja en Bruselas, y trabajan para cadenas árabe-hablantes, y como ahora se tiende siempre a ahorrar, entonces tienes al periodista que está en Italia, pero cubriendo España, salta aquí y allá, y cuentan lo mismo, con tíos muy raros que huelen bastante a Israel, que están con ellos, mientras que él está cubriendo algo en Kosovo. ¿Alguna palabra más? Yo quería preguntar una cosa. Bien, vale, traslado una pregunta además de la mía. Quería saber aproximadamente, porque hay, según quien lo cuente, hay más periodistas o menos. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados hasta la fecha? Y otra cosa que quería preguntarte es
¿qué ocurre en el periodismo? Ha aludido a esa tertulia y tal, en el periodismo del otro lado. En Israel, ¿hay algún tipo de periodismo discrepante con el poder o que tenga una voz crítica o que esté informando lo que ocurre realmente en Cisjordania y Gaza? Bueno, en cuanto a la cifra es muy volátil. La verdad, hay un problema en las estadísticas. Seguro que tenemos ahora más que 100. Pero yo digo, ¿por qué es volátil? Porque muchos organismos que trabajan en el terreno no tienen acceso. Es la primera cosa. La segunda cosa, que desgraciadamente el periodismo es como la interpretación, que es una profesión bastante pisada. Entonces, a un fulanito que coge la cámara y graba, luego se muere y lo consideran periodista. Eso complica la cosa. No quito el valor de ir, grabar, informar, de que la gente vea, pero es una realidad que no la podemos negar. En cuanto pues al otro lado, sí que existen pocos medios. Hay un medio que yo puedo, hay dos medios que yo puedo mencionar, y de hecho no están en español, están en hebreo y en inglés. Uno que se llama Haaretz, se escribe H-A, bueno, lo puedo escribir. Haaretz, y otro que se llama la televisión social. Son medios alternativos en Internet que tienen muy pocos seguidores. Claro, no pueden subir a ser medios masivos porque tendrán que cumplir con la ley de promover los valores sionistas. Eso es un problema en Israel. Y bueno, como los medios funcionan finalmente están gobernadas por eso. Y nada, los estudios de análisis, los tertulianos, es muy normal que tengas a alguien que representa al Shabak, que es el servicio de seguridad. Y nada, el general tal, fulanito, ex Shabak. Tienes a alguien que representa al Ministerio de Defensa. Y normal, están ahí adoctrinando al público, no están analizando. Hay yo creo que es el mejor que lo ha explicado, es un colega mío, judío israelí antisionista, uno de los fundadores del movimiento Refusnik, que significa estos que rechazan el servicio militar, que se llama Eitan Bronstein. Ha hecho un vídeo que explica cómo no se publican las imágenes del masacre en Gaza, solo las imágenes de los militares, o de algún miliciano del otro lado, y a veces cuando hay destrucción, cómo se tergiversa todo eso y cómo trastornan el mensaje para que aparezca como si estás viendo a la película de Saving Private Ryan, que es un contexto totalmente ajeno, que esos son escombros, pero no se explica que esos escombros eran una casa, que eran un hospital, que eran tal. Es muy interesante este vídeo, creo que está subtitulado al español, pero segurísimo que está subtitulado al inglés. Y de hecho yo le mencioné esto también en una parte de las tertulias, que ponen, tienes detrás a imágenes de bombardeo masivo, la tertulia, pero hay una pantalla grande, bombardeo masivo, y tú ves eso, si no oís lo que están diciendo, dices, hostia, pero ¿qué está pasando en esa ciudad? Pero frente de los tertulianos hay una imagen una imagen compuesta de un montón de pequeñas imágenes de la gente secuestrada por Hamas. Entonces, están hablando que están yendo para salvar a estos. Entonces, se queda un poco hipnotizado el telespectador, sobre todo si no es crítico, y desgraciadamente la gente crítica en el mundo no es mucha. Eso es un problema, es adoctrinamiento total en Israel, los medios de comunicación. Es muy difícil, de hecho, salir de eso, porque en la escuela, en el servicio militar, luego los medios de comunicación, eso es muy complicado. ¿Podríamos mencionar Haaretz también como periódico de...? Haaretz es izquierda sionista total. Sí. Haaretz es izquierda sionista total. Es como ha dicho... Pero critica también. Es como Nathan Alterman, lloramos y disparamos. Okay. Sí, Gideon Levy porque es una firma. Gideon Levy es una firma. Y Gideon Levy es una persona que ha hecho un periple muy interesante, que ha avanzado. Pero
Es la misma, es el mismo campo de vocabulario. Salvar a los secuestrados, la lucha, ¿cómo llaman el nombre oficial? La guerra de las espadas ¿cómo se llama? De acero. ¿Qué más dicen? El ejército, eso se oye siempre, porque está copiado tal cual de los vídeos oficiales del portavoz del ejército. El ejército está actuando para aprofundizar los logros. Aprofundizar los logros es decir, llegar por debajo de tierra y destrozar toda la infraestructura de la Franja de Gaza. Mismo campo de vocabulario. Ahora es una diferencia de grado, pero no es de esencia. Verá. Hola, yo soy Fernando, soy argentino, pero no soy de los servicios secretos. No, yo no soy argentino, he dicho solo... Quería preguntarte, ¿qué papel están jugando los estados de los países árabes, empezando por Egipto, Jordania y los demás? Eso por un lado. Y por otro, otros actores potentes como China y Rusia. ¿Qué nos podrías decir de todo esto? Vale, perfecto. Gracias. Es muy interesante, la verdad, la pregunta, Fernando. Yo no soy argentino, para que no sepa. Para nada. Pero el problema es que nuestros amigos son demasiado descubiertos, ¿sabes? Entonces, para los países árabes hay que tener una diferencia entre los regímenes árabes y los pueblos árabes. Los pueblos árabes siempre han sido una sobrecarga en cuanto a la causa palestina. Aparte de unas pequeñas excepciones en la historia, como el régimen de Abdel Nasser en un momento dado en Egipto, como en un momento dado lo que es Argelia, excepciones hablo, pero siempre han sido porque los intereses de los regímenes árabes es mantener el statu quo. ¿Por qué? Porque la liberación de Palestina por una fuerza popular, eso significa, ¿cómo se llama? La conciencia colectiva árabe, que hemos acabado con una injusticia. Tenemos ahora otras injusticias que vamos a acabar con ellas. Y eso desestabilizará esos regímenes y no les interesa que eso cambie. Por lo tanto, vemos que la gente a veces se pregunta, ¿por qué no hay manifestaciones en el mundo árabe? La gente quiere, hay aquí dos factores. Uno, que la gente, cuando se manifiesta una o dos veces, luego se calla, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la embajada israelí, eso significa ataque frontal contra el régimen. El régimen responde de manera frontal. No hay organización social, se acaba eso. Eso abrirá la puerta sobre otras preguntas. Pero ¿cómo acabar con este régimen tal y cual? En los países, luego, intereses económicas israelíes, ¿cómo vamos a hacer? Esto ha levantado una cosa muy sorprendente, pero muy prometedora. Una ola de boicot inesperada y que no tiene una organización jerárquica, porque si lo tuviera, lo hubieran cargado. Y eso si sigues las redes sociales árabes, entras en grupos. Desgraciadamente el contenido de la mayoría no vale nada, desgraciadamente, pero eso es el caso de las redes sociales, todos los idiomas creo. Pero ves llamamiento al boicot. De hecho, hay muchas multinacionales que han cerrado. Hay unos países que Coca-Cola, por ejemplo, ha tenido que crear otras marcas para que pueda vender. Aún así la gente dice no compras esa marca. Eso es prometedor, lo veo. Pero por otro lado, los países árabes están los regímenes árabes, digamos, están endureciendo sus políticas de represión y no dejan a la gente manifestarse. Imagínate un país como Argelia, que es históricamente pro-palestino tal, prohíbe las manifestaciones. Y en otros países, por ejemplo, como Egipto, no se permite en las mezquitas con grandísimas capacidades que celebren el rezo, porque tienen la experiencia, siempre los regímenes de represión aprenden que lo que pasó antes, la gente sale en el viernes y luego se convierte en una marcha, lo rompen. En Jordania, por ejemplo, que Jordania tiene una relación muy intrínseca con el pueblo palestino, no había, digamos, manifestación de celebración del Eid. En muchos países árabes tampoco, porque ¿cómo vamos a celebrar? Nuestra gente está ahí. Y de hecho,
El silencio que está teniendo el mundo árabe es el silencio, yo en mi punto de vista, yo creo que es el predecesor de la tormenta. La primera ola de fracaso era un fracaso normal. Yo soy contra el término primavera árabe, porque es un término que fue impuesto por Bernard Henry Levy, que son sionistas, y inspirado de otro contexto. Es un movimiento de protesta auténtico, pero no podemos llamarlo ni revolución, ni mucho menos, porque no tiene la organización. Ahora, en todo este jaleo, hay muchas ideas y muchas preguntas que se están haciendo. Y eso lo notas entre la juventud, lo notas en redes sociales sobre todo. Las redes sociales en el mundo árabe son el lugar donde se respira. Es muy interesante desde un punto de vista sociológico, antropológico, echar un vistazo ahí. Las ideas de lo que llamamos en árabe iluminación, ilustración, pero en el contexto árabe eso significa la lucha para imponer el modo razonable de pensar, cómo organizar la sociedad, qué significa los derechos, qué significa la ciudadanía. Eso yo creo que tarde o temprano llegará a que se crean núcleos. Eso es un movimiento. No hay determinismo en eso. Igual sí, igual no, pero yo veo que es muy probable hacia ahí. Y luego habrá una ola que no va a ser nada misericordiosa con los regímenes, porque este silencio no es normal. Pero lo que es boicot en el mundo árabe es de verdad sorprendente y prometedor. Está dañando al capital multinacional. Para llegar a... Bueno, quería simplemente mencionar una cosa, que eso es de Egipto, que Egipto ha mandado 2 divisiones blindadas para cortar el camino, la carretera que iba desde Ismailía hasta el paso de Rafah, por miedo de que estallen algunas manifestaciones y la gente vaya hacia Palestina. Pero son imágenes que unos han logrado grabado, pero 2 divisiones blindadas. No quieren. Para hablar de China y Rusia. China y Rusia tratan el tema palestino con la mentalidad del comerciante. China, por ejemplo, voy a dar 2 ejemplos. Sí, vale históricamente apoyar a la causa palestina y vale, por ahora con todos los cambios que ha tenido China durante su historia, ha llegado a que sea el constructor principal del metro de Tel Aviv. Pero también ha comprado muchas empresas dentro de Israel, de las empresas que fueron creadas por el movimiento sionista, como Tnuva, por ejemplo, que es la gran empresa de productos lácteos. Pero los israelíes pusieron una condición a que los activos de la empresa se queden en Israel. Y lo que se paga al ejército, se paga al ejército. Los chinos, como un buen comerciante, vale. Lo mismo hacen con Congo. Lo mismo hacen en América Latina. No pasa nada. ¿Quieres ser premier? Adelante. El negocio sigue adelante. Que no ponen condiciones, ni derechos humanos, ni mucho menos. Rusia. Pues Rusia es una relación agridulce, pero comerciante también. Y sobre todo tiene que ver con el contexto sirio. Y cuando Rusia trasladó sus tropas a la base de Hmeimim para apoyar al Assad cuando estaba a punto de caer, el capital ruso está bastante metido en toda Siria. Pero ¿cómo han acabado rápidamente? Porque de hecho hubo un cambio drástico en el periple de las operaciones. El acuerdo con ellos Israel era lo siguiente, que ellos bloqueen que haya unos ataques significativos desde Siria, que permiten la libertad del ejército del aire israelí en Siria, porque todo el sistema de defensa aéreo tiene el sede de control en la base de Hmeimim. Solo han dejado una vez como castigo porque han derrumbado a un avión ruso para que derrumben a un F-16 israelí. ¿Pero a cambio de qué? De que el Servicio de Seguridad israelí dé toda la información sobre todos estos grupos anti-régimen, que sean terroristas de verdad o que no sean terroristas, para que bombardeen y acaben con ello. Es un quid pro quo, es el interés. Pero hay también otra razón muy importante, que las empresas de inteligencia artificial rusas, y hay una empresa muy grande que se llama Yandex, que tiene un motor de búsqueda muy importante en Internet, contratan a muchas empresas israelíes. Israel es una potencia en inteligencia artificial, no lo podemos negar. Entonces, ahí hay un quid pro quo.
En cuanto a China, pues aunque China no depende de Israel en inteligencia artificial, pero Israel sí que depende de muchas cosas que fabrican en China. Y para China eso es un mercado. Solo para terminar, perdonad por ser explícito, pero yo creo que aunque es una información anecdótica, pero tiene su connotación. En 2021, cuando hubo una operación en Gaza, hubo una ola de vídeos en TikTok, sobre todo hechos por jóvenes palestinos dentro de Israel, en 48. Una patrulla de guardafronteras planta la bandera palestina, o coge la bandera israelí y limpian el tal, o eso se pasa en TikTok. La policía israelí estaba tan rabiosa en la reunión del mini gabinete donde tiene el ministro de inteligencia, de seguridad interna y de la, ¿cómo se llama?, de la AMAN, de la inteligencia del ejército. Entonces, en este mini reunión, claro, el Estado Mayor del Ejército, estaban diciendo que eso está dañando bastante la imagen de Israel, y TikTok tiene muchas opciones, y han propuesto un plan a Netanyahu de hacer un ataque, de hablar con TikTok. Hablaron con TikTok, ¿qué fue la respuesta china? No hay coerción en TikTok contra la libertad de expresión. Una empresa china lo dice. Yo creo que era la farsa del siglo. Libertad de expresión. Entonces, eso fastidió a los israelíes. La policía que ha propuesto, hacemos un ciberataque. Ahí Netanyahu, y en ese momento Netanyahu se puso firme, ha dicho que no os ocurra meterse en una guerra cibernética con China. Y entonces ahí vemos, está motivado por el interés, sobre todo, un pragmatismo puro y duro. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por la presentación. De nada. Yo quisiera hacer una pregunta. Primero, bueno, en el gobierno anterior a Netanyahu, o sea, por un periodo corto, sí, hubo un gobierno de un otro líder que básicamente, que hasta creo que por un tiempo estuvo un pequeño apoyo parlamentario de lo que se llamaba la coalición de partidos árabes. Sí, era una coalición de los liberales y los religiosos, pero ha basado sobre estar contra Netanyahu simplemente. Exacto. Claro, la pregunta es, ok, ¿cómo es políticamente y socialmente cómo es, la población árabe dentro del Estado de Israel? O sea, siendo que lo que uno ve en Israel son gobiernos de extrema derecha o de derecha extrema, básicamente, ¿qué posibilidades habría una solución que no pase por dos estados? O sea, digo transitoriamente, porque con una policía como esta, con un ejército como este, o sea, con unos medios como este, ¿cómo sería posible crear un estado único? Estupendo. Y una pregunta, solamente se hizo un comentario sobre Aretz, que es, ¿qué usted piensa de Gideon Levy? Porque me parece una voz un poco disonante, pero después, ¿es solamente para que aparezca que existe libertad de expresión o es más que eso? Gracias. De nada. Son todos muy interesantes. Bueno, empezando por los palestinos, la minoría palestina que se quedó en Israel, que son ciudadanos de tercer grado, pero hay unos sectores pequeños que tienen intereses con el régimen, entonces, por lo tanto los ves a veces saliendo para hacer propaganda de que Israel es el paraíso de coexistencia. Pero la población palestina dentro de Israel está desesperada políticamente, porque lo que pasó, que siendo abandonada por la OLP al hacer el acuerdo de Oslo y consideradas como ciudadanos israelíes, ha creado ahí una crisis. Hay un organismo histórico que se llama la Plataforma de Seguimiento, la Plataforma Suprema de Seguimiento, que no ha logrado desarrollarse porque es prácticamente una crisis que la podemos ver en muchísimos países. Son los mismos dinosaurios que se quedan ahí y no pueden pensar de modo más innovativo y no pueden entender lo que la juventud quiere. Entonces, en esta desesperación política nació la opción de luchar para mejorar las condiciones de ciudadanía. Eso desde los años 90.
y siguió hasta el choque que ha sido en octubre, fue octubre del año 2000. Se hizo una mega manifestación de protesta contra la represión israelí en Gaza y Cisjordania y mataron de golpe a 13 personas. Eso ha hecho de que no nos están viendo esto, porque cuando se manifestaron judíos contra eso, la represión no fue tan bestial. Entonces, eso ha, digamos, ha avivado las preguntas. Pero después, en este ámbito de decepción, en este ámbito en cual la escena política palestina está dividida, que no tiene una visión, yo hablo del liderazgo político, entonces se opta por intentar encontrar soluciones para mejorar nuestras condiciones de vida. Por lo tanto, un tabú fue roto por, digamos, las fuerzas que tienden a ser de izquierda dentro de las fuerzas políticas en 48. Eso fue en el año, si no me equivoco, no es el gobierno anterior, sino lo anterior, el gobierno de Benny Gantz, cuando han apoyado por primera vez la coalición de Benny Gantz. Y eso fue un tabú, porque siempre estamos presentes en la Knesset para mejorar nuestras condiciones de vida, pero no participar en el gobierno. Pero no apoyar a nadie, han apoyado. Y luego ha entrado la rama de los hermanos musulmanes dentro del 48 y ha formado parte del anterior gobierno de Netanyahu. Entonces, y siempre eso se vende dentro de la población para mejorar nuestras condiciones de vida. Aún así, las leyes racistas siguen. Aún así, las localidades árabes no tienen permiso a crecer naturalmente. No se permite la construcción, etc. Pero ¿qué pasa dentro de la juventud? Voy a mencionar dos ejemplos. El primer ejemplo es del año 2021, que fue una declaración fue llamado la Declaración de Dignidad y Libertad. Dignidad y libertad. Eso para crear comités populares para que se defienda del ataque de los colonos en el 21. Eso fue paralelo con el ataque contra Gaza. ¿Y qué ha pasado? El régimen inmediatamente ha tenido que contener el ataque de los colonos porque la rapidez del aglutinamiento de esas comunidades fue impresionante y no creían que eso desarrolla un movimiento político para parar la tensión. Hoy en día existe un silencio y yo creo que este silencio se convertirá en unas palabras declaradas, en una posición, una vez crezca en la esfera política palestina, pan-palestina, se la puede llamar así, un organismo con una visión política clara. La cosa no pinta tan bien dentro, debido a esa decepción, pero el vacío, aunque existe en nivel subnuclear, no creo que existe en el nivel macro donde vivimos. Eso es para los árabes. En cuanto, bueno, a un estado de dos, rápidamente. Aparte de que la narrativa de dos estados no fue una narrativa optada democráticamente por el pueblo palestino, porque no ha habido ningún voto sobre eso, ni referéndum, y aparte de que Rabin, para que tenga el beneplácito de la Knesset, para que acepten, digamos, el proceso de Oslo, eso existe en la Knesset, en inglés la declaración, se ha comprometido delante de la Knesset de no ofrecer a los palestinos un estado, sino una autoadministración. Entonces es imposible que crezca los asentamientos, etc. Aparte de que la narrativa histórica, que eso es Palestina, cómo se puede cederle por las razones que hemos hablado. Ahora un Estado. ¿Y cómo se puede llegar a esto? Se necesita de momento que se acerquen las fuerzas. Yo te digo, desde mi conocimiento muy limitado, como alguien que mira aquí, mira allá, que conoce a gente aquí, que conoce a gente allá, que sí se empieza a pensar seriamente en cómo se puede crear organismos políticos compuestos de palestinos y judíos descendientes de inmigrantes, es decir, con nacionalidad israelí. Está todo en la esfera de las ideas, no hay nada en concreto. Pero los grandes cambios siempre empiezan así. Confío que en unos años podemos escuchar algo positivo y una vez se empieza a formar eso, el desafío, el reto será cómo se puede crear organismos básicos
en todas las partes donde existen palestinos y dentro de Israel, para luego convertir eso en una lucha con fines políticos. Bueno, Gideon Levy finalmente, mira, la libertad de expresión, mientras que la dice un judío, lo pueden aguantar hasta cierto límite. Y él ha aprovechado de esto porque él ha hecho un periple muy grande, porque no nació antisionista desde el día A, Gideon Levy. Incluso hay ciertas cosas con cuales todavía no se exprime claramente. Espero que se exprime claramente después. Entiendo que está bajo presión y siempre que va siempre escoltado por guardaespaldas. Lo ha dejado porque dice que no vale la pena, pero no sé si ha vuelto a tener un guardaespaldas o no. Pero, por ejemplo, el tema de boicot a Israel, él está criticando, pero desde la posición de disparamos y oramos todavía. Ha hecho unos avances muy impresionantes, que yo personalmente lo veo bien, pero veo que todavía no es suficiente. Confío en que sea suficiente algún día. Bueno, que ya me doy la palabra porque no ha levantado nadie la mano. Para puntualizar una cosa o matizarla más, ahondar, porque yo no sé si Mossab me ha tenido miedo por ser egipcio aquí y me he dado por aludido cuando le ha preguntado por egipcio y le ha contado una parte... Tú eres del sur de Egipto, que eso es... Exacto. Es que le ha contado la ha maquillado un poco, no sé si por respeto o por miedo o qué, porque realmente el régimen egipcio, como sabemos, o algunos a lo mejor no saben, no es no es sanguinario solo, porque es el régimen más sanguinario que hemos tenido con el pueblo egipcio, sino los regímenes árabes todos, sin excepción, pero más especialmente los que colindan los países con Palestina, o sea, entiéndase Egipto en primer lugar, porque es el único país que tiene fronteras con Gaza directamente. Y Jordania. Jordania no tiene con Gaza, pero tiene con Israel y todo eso. Que estos dos regímenes, te digo, no son cómplices, no, son socios directos en el genocidio y en la guerra, son aliados directos. Si me apura, yo podría decir más que Biden. Biden manda las armas. Es aliado y manda las armas. Israel ejecuta. Pero es que Egipto ejecuta. Porque Egipto tiene en sus manos, como país soberano, que tiene fronteras con Gaza, impedir parcialmente, vamos a decirlo así, que mueran gente por hambre. Porque con abrir la frontera simplemente para que entren los convoys de ayuda humanitaria, que son miles y miles en la frontera, pero Egipto no, porque considera a Hamas y la resistencia, todos los regímenes, pero en Egipto en concreto, porque ha llegado con un golpe militar contra los hermanos musulmanes. Hamas, hermanos musulmanes, lo considera así, lo considera enemigo número uno. Y es el deseo exactamente igual, yo lo pongo a nivel de Netanyahu, sí que tenemos en Egipto, en acabar con Hamas y todos los regímenes árabes. Mohammed bin Salman en Arabia Saudí y el rey de Jordania, y todo eso, el rey de Jordania que manda toda la verdura, que suministra verdura y comida para Israel, no para Palestina. Egipto entra hasta por lo menos hasta enero, entraba 30 camiones de ayuda humanitaria, dejaba solo 30 al día cuando lo abrían, y entraba 60 camiones de comercio del hijo de una compañía hecha por el hijo de Sisi, que es Mahmoud, y con socio de un narcotraficante que se llama el Arjani, que han creado una
una empresa que es la que se encarga de admitir o de dejar entrar a los palestinos a Egipto por cuestiones humanitarias. Solo los que tienen 6.000, ahora va por 5.000, era por 5.000 y ahora $6.000. Si tienes $6.000, entras ahí. Y da igual que esté herido. Así, no me diga Mus'ab que los regímenes no están a favor. No, el régimen de Egipto y Mohammed bin Salman y todo eso, lo que quieren es acabar con los palestinos. Cuanto más palestinos, mejor. Y sobre todo Hamas, los partidarios de Hamas. Y como saben que... Exacto, pero es que lo has maquillado un poco. No has dicho que son directamente socios y aliados de Israel en la matanza. Bueno, y lo que ha dicho de los pueblos, por supuestísimo. Yo he dado ejemplos en Egipto, pero yo doy otro ejemplo que he estado en Ramadán pasado, en abril, en Arabia Saudí, y iba provocando con esta misma bufanda a ver si me detuvieran, y la policía y en la calle porque quería que me detuvieran para hacer un poco de propaganda pro Palestina, y me saludaban. Me grabó hasta dentro, que está prohibido meter cualquier símbolo político, todo eso en los recintos sagrados de la mezquita de la Medina o y le pedí y me grabó un vídeo con esta, y lo tengo como reels ahí quiero decir que hasta la policía están a favor de Palestina. Me decía Hayak Allah, wallahi, decía que Dios te bendiga. La policía, oficiales de policía. Uno que me vio haciéndome fotos me dijo que ahí hay una cámara, vete un poquito más adelante para que no te grabara la cámara. O sea, imagínense, solo los regímenes, estos sanguinarios, son los que están en contra, porque él lo explicó. Porque si Israel está porque los regímenes árabes lo han permitido. O sea, entre el Occidente crearon Israel. Pero afortunadamente, como ha dicho él, ya termino, perdonadme la prologidad, es ser prolijo, la suerte está cambiando, la impunidad legal de Israel ya está cambiando. La impunidad mediática, el imperialismo mediático que ejercía Israel con la ayuda de Estados Unidos, sobre todo, y Occidente, como conseguidismo borroguero, aquí en Europa, está cambiando. Porque ahora mismo la narrativa de Israel no se la creen ni ellos mismos ya. Ya ellos mismos han empezado a decir, pero es que es tan descaradamente falsa, que ya yo creo que han dejado de gastar dinero, porque gastaban y gastan y siguen gastando. A ver si frenan más, frenan la oleada de desenmascararles. ¿De acuerdo? Está cambiando. Muchas gracias, Mus'ab, por explicarnos también las raíces del problema, el sionismo, y casi nos hace la comparación con las declaraciones de los fundadores del sionismo con las mismas de hoy en día, y ves que son prácticamente las mismas de los líderes, dirigentes que tenemos ahora de extrema derecha, y casi son los mismos. Entonces no ha cambiado nada en Israel y no va a cambiar desde dentro, desde los dirigentes, pero sí desde los pueblos y desde los jóvenes, como ha dicho él. Inshallah, Israel va a desaparecer como tal. Perdonadme. Bueno, el pronunciamiento del fiscal de ayer, ¿no? Sí. Pidiendo la detención, me parece que es un punto de inflexión que deberá de alguna manera tener algún tipo de, si bien ya Netanyahu salió a
vigilar y decir, pero viviendo la detención de él. Sí, con esto para los compañeros que están en la cabina. Quisiera que lo valores resumidamente, pero Sí. creo Yo creo que todavía es temprano, porque el reto verdadero, yo creo, desde mi punto de vista, como alguien que digamos, en el campo que está siendo agredido, yo creo que detener a toda la cadena de mando. Esto de poner a Netanyahu y Gallant es más obvio. Y he visto el contexto como lo presenta, como un conflicto entre Palestina e Israel, y no es, ni siquiera tenemos un Estado en el sentido real de la palabra. Yo creo que es un poco para, digamos, que la gente no les critique demasiado, porque desde Ucrania la gente está diciendo, a ver, en Ucrania habéis puesto las pilas en un mes y en Palestina nada. Yo personalmente no me fío mucho, desgraciadamente. Hasta que detengan a toda la cadena de mando, es que se han basado sobre declaraciones. Yo personalmente me permito decir eso porque ya tengo publicado a más de 200 comandantes israelíes. Mínimo, en el hilo de Twitter, en mi cuenta, puedes ver mínimo 20 con declaraciones que hablan de intención genocidal, tal cual. Entonces, hay dos cosas. O ellos no quieren o no saben sacar la información, es todavía peor. Confío en que la cosa mejore. Y yo, en todos los lugares donde las he criticado, incluso llamándoles con cosas feas, les pediré perdón. Entonces, el balón está en su campo. Aparte que es una decisión del fiscal que parece que tienen que ratificar todavía los jueces, ¿no? O sea, que todavía no es ejecutiva. Con lo cual no sabemos lo que dirán los jueces, y además han establecido esa especie de simetría. Ponemos 3 de Hamas aquí para que parezca que no somos parciales o algo así, ¿no? Sí, bueno, yo quería simplemente preguntarte, quizá Ali también lo pueda comentar, al hilo de la última reflexión que has hecho, ¿no? Y la que hacías tú también, de la diferencia entre los pueblos y los regímenes. Es cierto que fue Sudáfrica quien llevó a Israel al Tribunal Internacional, y recientemente Egipto se ha adherido a esa querella, ¿no? Imagino que eso tiene que ver con la presión popular que están sintiendo desde dentro, o es por otra razón. Vale, pues me gustaría que aclararais esa cuestión también, sí. Yo estoy en desacuerdo en este punto en especial. Yo creo que quieren bajar. Ali tienen a 2 divisiones blindadas en Bir el-Abed. Bir el-Abed está a menos de 60 kilómetros de Gaza. Eso, pero no es la presión popular. No es la presión popular de Egipto. No, para nada. No. Yo, en mi opinión, mi humilde opinión, para nada. Digo, ¿qué pasó? Egipto, antes del 7 de octubre, le faltaba 4 o 5 meses, él lo sabe, para declararse en quiebra técnica como Argentina. Porque llevaba 3 años negociando 3.000 millones de euros, tú lo sabes esto, con el Fondo Monetario Internacional, y no se lo daba por 150, esto, lo otro. Lo tenían aguado porque querían quitarse de medio a Sisi. Después del 7 de octubre, hasta la actualidad, Egipto ha recibido más de 50.000 millones, 8.000 millones de aquí de Europa, sin ninguna condición. Ursula von der Leyen ha ido y se lo ha dado a él con el objetivo de declarado, decir que lo de la inmigración, controlar la inmigración, pero esto no tiene nada que ver. 35.000 millones de Emiratos Árabes Unidos, más de 10 millones de Estados Unidos. ¿Por qué? A cambio de que Egipto hiciera lo que estaba haciendo el régimen egipcio, eso. ¿Qué hacía? Que hacía de contención frente a con Hamas, de obligar a Hamas a aceptar las negociaciones, de hablar en nombre de Hamas, de obligarles de ser el intermediario con Qatar. Pero como saben que Egipto allí tiene una base, porque son directos con Hamas,
La razón principal es que Israel, la última propuesta, estaba acordada entre Egipto, los servicios de inteligencia de Egipto, con Israel, y la ofrecieron a Hamas. Y Hamas jugó una jugada maestra a último momento y la acepta. ¿Qué pasó? Israel la rechazó, porque no esperaban ellos, porque no estaban porque no hablaba de esta propuesta de alto el fuego, no estaba claro con un alto fuego definitivo, para nada. Se hablaba en etapas y que se diera más las condiciones para hacer un alto el fuego definitivo. ¿Qué pasó? Que esta propuesta era egipcia, principalmente negociada con el Mossad en Egipto. La ofrecieron a Hamas, y Hamas, después de algunas negociaciones y presiones de Egipto, a última hora la acepta. Y vuelve a Israel. Israel dice que no, madre, no habíamos contado con eso. Creíamos que, porque habían puesto condiciones que jamás no debería aceptar. Entonces dejaron, digamos, con perdón, al descubierto, por no decir otra palabra, al régimen egipcio, y el ejército egipcio se cabreó. Porque era esto a cambio de que no entraran a Rafah. Esto no entraran a Rafah. Y por cierto, al hacer esto hay disidencia, cambió, por eso te digo que no estoy de acuerdo, no hay presión. ¿Qué presión? En Egipto no se puede manifestar, los medios de comunicación no dicen Quieren nada. anticipar la explosión. No hay explosión posible. Todavía no hay. Hay sí. 2.500 encarcelados ¿Cómo explicas que hay 2 divisiones blindadas egipcias en Bir el-Abed? La carretera porque que va a hay Rafah. disidencia en el ejército. Lo que quiere es esto, esta es la diferencia. Lo que no quiere es un golpe militar desde dentro del ejército. No es explosión, población, pero si tú lo has dicho antes, las mezquitas que tienen capacidad, más capacidad, aforo de más de 5.000 están cerradas los viernes para que la gente no saliera de estas mezquitas y hiciera revolución. Lo tienen controlado, 2.500 encarcelados. Un niño que ha salido en noviembre, un niño de 15 años salido con la bandera palestina, está encarcelado hasta ahora, de 15 años. O sea, presión popular los pasa por el forro en Egipto, los regímenes estos. No la tienen en cuenta para esta decisión. Esta lo hicieron por presión del ejército, porque ha destituido, ha cambiado a 7 generales dentro de la cúpula militar. 7 generales. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con Israel entrar a Rafah. Y ellos le traicionaron, entre comillas. Al sentirse traicionado, porque no aceptaron esta propuesta negociada con ellos, con los israelíes, y al entrar a Rafah, está su ejército, está, digamos, ha quedado mal, el Sisi. Esa es mi opinión y análisis, ¿vale? Y perdona que discrepa contigo, porque estos no tienen miedo, están dispuestos a matar hasta millones del ejército, y ya lo hicieron antes, de egipcios. O sea, eso no importa un carajo. Lo que sí que os doy la buena noticia, como lo ha explicado muy bien, que funciona. Julia estaba allí en enero, estábamos en enero, y Julia, vamos, le saltaban las lágrimas de emoción de ver que todos las marcas que pro-israelíes cerradas, o si está abiertas, solo están sentados, de McDonald's, de eso, del boicot, y que mis sobrinos de 7 años me quitan de la mano una marca egipcia de toda la vida, y le digo, queso, y lo pongo en el carrito, y dice, no, abuelito, no, esto es boicot. Digo, pero si esto es egipcio. Dice, no, pero lo ha comprado Nestlé. O sea, hasta los 7 años.
O sea, esto me encanta, esto me emociona. Entonces, funciona y funciona muy bien en todos los países árabes. Sí, creo que Starbucks ya tiene una caída en su volumen de negocio importante también últimamente, ¿no? Por este boicot a nivel internacional. Bueno, creo que es muy interesante todo, pero tenemos que ir terminando. Muchísimas gracias de nuevo a Musab. No sé si quiere decir algo más como clausura o alguna respuesta a la última intervención. No, muchas gracias de verdad, es un gran placer que yo estoy aquí y espero que toda la Academia Española siga vuestro ejemplo. Sois un ejemplo. Muchas gracias.